Y tu historia siempre cuentas, ¿no? Que empezaste siendo un niño un poco regordete y hubo un punto donde estabas con problemas de peso, ¿no? Llegaste a bajar 65 kilos del tirón, ¿no? ¿Nos podrías Sí. contar un poco más sobre tu historia, cómo conseguiste bajar estos 65 kilos y por qué? Sí, en principio, bueno, primero gracias porque el que digas que te ayudo a ver las cosas un poco más simples es esencialmente el objetivo de todo lo que hago. Al final yo intento aprender cosas, simplificarlas y luego digo, oye, pues si lo comparto esto quizás le sea útil para alguien, y lo llevo haciendo los últimos 10, 12 años, desde que precisamente perdí ese peso. O sea, el perder tanto peso fue un poco ese momento pivotal en mi vida de, hostia, puedo hacer cosas a todo aquello que se me presenta, ¿no? Cualquier obstáculo que se nos presenta en la vida, tengo algo en la mano que hacer sobre ello. Obviamente muchas veces no tenemos todo, hay cosas que no dependen de nosotros, pero en este caso había gran parte que era mi responsabilidad, ¿no? No voy a decirlo culpa, pero era mi responsabilidad. A veces me fustigaba un poco y me decía que era mi culpa. Pero bueno, con los años vas aprendiendo que es mucho mejor usar la palabra responsabilidad que culpa, porque te da un poco más poder para hacer cosas en lugar de estar ahí en el sofá triste y digo, joder, mi culpa, que al final no sirve para nada, ¿no? Entonces, el proceso este de pérdida de peso vino por un problema de salud con 20 añitos, muy joven. Iba al trabajo y me desmayé. Y he de decir que llevaba, claro, desde los 10 o 8 años siendo regordete. Era el típico niño, pues, que le gustaba comer y que no se movía en exceso. Bueno, echando la vista atrás sí que me movía, lo que pasa es que comía un montón. O sea, sí que jugaba al baloncesto, estaba siempre en la calle con mis amigos, no sé qué, pero también me gustaba mucho comer, ¿no? Y pues la gominola, los doritos, tal, todo, no tenía ningún problema. Y yo creo que lo más importante, no tenía ningún hábito de comer saludable, entre comillas. En mi casa siempre se ha comido muy bien, la comida y la cena. Claro, yo he estado interno durante toda mi vida, básicamente. Pues he estado de lunes a viernes en un colegio con otros niños, con palmeras de chocolate, con cañas, con no sé qué, no tanto, y claro, siendo niño, ¿qué quieres? Pues aquellas cosas que son deliciosas, palatables, y lo demás, bueno, pues sí, como verdura porque hay que comerla, pero un poco más, ¿no? Entonces no tenía ningún hábito de cantidades, ni de qué comidas me iban bien ni mal. Me fui a vivir solo al extranjero y allí en Londres, pues claro, me dio este pequeño chunguillo, me desmayé y decidí hacer algo al respecto. Y empecé a bajar peso, empecé a saber qué comía, cuánto comía de ello, porque había cosas que eran saludables, pero simplemente comía demasiado. Frutos secos, por ejemplo, pues aparte de comer todo lo que comía, me podía comer pues, una bolsa entera de frutos secos de 400 gramos tranquilamente. Y claro, cuando empiezas a aprender sobre energía y todo esto, dices, si fuera ciclista o trail runner o todo esto, a lo mejor una bolsa de 400 gramos de frutos secos me viene genial porque me hacen falta 5.000 calorías, pero no era mi caso. Yo, el único trail que hacía era ir en autobús por toda la ciudad de Londres, subir escaleras, bajar, esquivar gente, no sé qué, y llegar al trabajo. Pero eso no quema ni de lejos de energía que quema un entrenamiento real, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco empezar a aprender conceptos. Me gusta mucho pensar en principios básicos en vez de en cosas sueltas. Por ejemplo, ¿cuál es el principio básico de una conversación como la que estamos teniendo? Pues el que las dos personas se entiendan y se puedan comunicar, con lo cual tenemos el lenguaje, tenemos el lenguaje corporal, el lenguaje verbal también, tenemos medios, tenemos una pantalla, tenemos un micrófono, tenemos todo eso, son principios básicos. Sin todo ello no podríamos tener esta conversación. A lo mejor el que esté bebiendo o no es un pequeño detalle. Sí, tienes que estar hidratado, pero es un pequeño detalle. O el que tenga una planta, sí, me hace sentirme mejor, pero es un pequeño detalle. Sin embargo, como seres humanos, creo que nos vamos demasiado a los detalles, porque son mucho más sexys y es mucho más rápido al decir, oh, para tener buenas entrevistas tienes que tener una planta de esto en tu habitación. Y dices, ya tío, pero no me has mencionado nada de lo anterior, ¿no? De saber expresarte, saber escuchar, el lenguaje pues no verbal, ¿no? El no estar ahí con los brazos cruzados, con la cara así. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo terminamos esto? ¿No? Todo eso es mucho más importante que el tener una planta, ¿no? Pues empecé a pensar un poco en esos principios en todo lo que hago en mi vida y el perder 65 kilos fue solamente una pequeña parte de ello. Sí, creo que eres, ¿no? De lo que se suele decir, de que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? Que yo creo que con las dietas pasa mucho, lo que tú decías ahora de comer sano. O sea, la gente dice, oye, si como chocolate de 99% de, no sé, de Etiopía, tal y cual, es mejor que comer chocolate Nestlé, pero oye, sigues estando comiéndote a lo mejor 600 calorías al día porque te estás metiendo una tableta de chocolate, ¿no? Entonces, oye, que los mini detalles no te impidan un poco ver el bosque, ¿no?